Capítulo 499. Luchando para ser el rey soldado. Solo alguien con carisma podía ser un general. Un soldado que no podía hacer que sus camaradas confiaran en él solo podía ser un buen soldado en el mejor de los casos, en lugar de un general. Obviamente, Hansen estaba equipado con este carisma. Simplemente no había tenido la oportunidad de usarlo correctamente. Sudando abundantemente y quemando sus músculos, Hansen sintió que era una bestia en llamas, desperdiciando su naturaleza salvaje y corriendo hacia el final. Muchos soldados apretaron los puños en algún momento y miraron a Hansen, como si estuvieran en el dispositivo con él. Cuando Hansen finalmente llegó al final, todos se sintieron aliviados e increíblemente bien. Los aplausos sonaron como un trueno. Jefe, el soldado de la cocina Hansen ha terminado la prueba, esperando sus instrucciones. Hansen saludó al oficial que juzgaba la prueba. Al mover el brazo, le cayó sudor, reflejando la luz solar y la energía vital de la juventud. A sus órdenes. Bien hecho, puede volver a su asiento, dijo el oficial con una sonrisa. Al ver a Hansen regresar, el jefe dijo: Muy bien de verdad. Este es más como un soldado de la galaxia del suroeste. La secretaria, que entendía muy bien al jefe, tenía una comprensión muy diferente de este breve comentario. Según lo que la secretaria sabía sobre el jefe, si decía bueno, entonces ya era un gran cumplido. Si decía muy bien, significaba que el jefe apreciaba mucho a la persona. Ahora que el jefe dijo muy bien 2 veces, con un tono fuerte, debe sentirse tan emocionado interiormente. La secretaria rara vez escuchó al jefe decir algo 2 veces, y sin embargo lo hizo. Hermano, bien hecho. Realmente lo lograste. Cuando Hansen regresó a su asiento, el joven soldado le dio una palmada a Hansen con entusiasmo. Un pedazo de pastel. Hansen se lamió los labios y se sentó en su asiento. Actualmente, Hansen le dolía todo el cuerpo. Aunque no tardó mucho, consumió una gran cantidad de su energía. Además, estaba exhausto de usar la sobrecarga. Afortunadamente, tenía Hadeskin, de lo contrario su cuerpo podría colapsar. Hansen estaba tan fatigado que deseaba poder simplemente acostarse en el suelo y dormir. Sin embargo, había otros artículos que necesitaba terminar, por lo que no podía descansar lo suficiente. Afortunadamente, todos los artículos restantes no tenían mucho que ver con la fuerza del cuerpo. Disparar, la operación de la armadura de guerra, desmontar y volver a ensamblar las máquinas de combate eran las partes principales del concurso militar. En las guerras interestelares, la ciencia y la tecnología seguían siendo la prioridad. A menos que alguien pudiera alcanzar el nivel de superador, un soldado no podría vencer a una armadura de guerra, y mucho menos a las armas grandes. Lo que Hansen había aprendido en la escuela se puso en práctica aquí. Terminó con una puntuación alta en cada artículo, definitivamente un soldado completo. Aunque Tieji era genial, Hansen no era peor que él. En muchos artículos, cada uno era el primero o el segundo. Los dos estaban en el mismo nivel. Todos los soldados sintieron que era genial de ver. Como un soldado de cocina de la galaxia del suroeste, Hansen pudo desempeñarse como un rival cercano al tigre de la Fuerza Especial de Sangre Azul, lo que ganó un gran honor para la galaxia del suroeste y dejó una gran impresión en los soldados. Aunque Sen Yuse también lo hizo bien en los siguientes artículos, no se podía comparar con Hansen o Tieji. Cuando se calculó la puntuación total, Hansen fue el primero, superando a Tieji por 0.2, lo que hizo que todos los soldados de la galaxia del suroeste animaran. Tieji no ignoró a Hansen como antes, pero todavía no creía que Hansen fuera un oponente digno. Aunque Hansen lo hizo bien, su ventaja estaba principalmente en los artículos técnicos. No significaba que Hansen tuviera mejores habilidades de combate que Tieji. Sin embargo, el combate final era un combate 1 contra 1 que requeriría fuerza real, de la que Tieji estaba muy seguro.
Hansen no dijo nada, pero trató de recuperarse lo más posible, esperando el combate por el título de Rey Soldado. Solo los 4 mejores concursantes con las puntuaciones más altas podían participar en el combate. Además de Hansen y Tie-Ji, Zheng Yusei y algún soldado de un ejército llegaron al combate. Wang Gan no llegó al piso superior. Los 4 se dividieron en 2 grupos. Los ganadores de los grupos entrarían a la final para competir por el campeonato, mientras que los perdedores competirían por el tercer lugar. La agrupación se decidió por sorteo. Afortunadamente, Hansen y Tie-Ji estaban en el mismo grupo, lo que significaba que la final llegaría antes. Era una gran noticia para Hansenador. Todavía no se había recuperado por completo. Si consumía parte de su energía en otra pelea antes de enfrentarse a Tie-Ji, sería aún más difícil. Si pudiera terminar la tercera fase de longevidad en Mantre, debería poder resolver el problema de la falta de energía. Sin embargo, la tercera fase es tan difícil que todavía no puedo completarla después de tanto tiempo. Hansen pensó para sí mismo sin poder hacer nada. Sin embargo, era inútil pensar demasiado. Tenía que encontrar una forma de vencer a Tie-Ji, Rey Soldado del Suroeste. Aunque Hansen no estaba tan interesado en el título, debía vencer a Tie-Ji. La posición del guardián no podía ser para nadie más que para él. La pelea de Zheng Yusei comenzó primero, lo que le dio a Hansen más tiempo para descansar. Después de luchar contra otro soldado durante más de media hora, Zheng Yusei ganó. Si Hansen podía vencer a Tie-Ji, lucharía contra Zheng Yusei por el título de Rey Soldado del Suroeste. Era el turno de Hansenador. Hansen se movió y sintió que la herida se aliviaba mucho. Había estado usando Hadeskin durante la última media hora, aliviando su fatiga. Parecía que el efecto era bastante bueno. Tie-Ji se acercó, colocándose frente a Hansenador. Hansen era alto, mientras que Tie-Ji era un pie más alto que él, lo que le provocaba mucha presión. Sin embargo, Hansen no sintió mucho. Había visto criaturas tan altas como rascacielos y nunca tuvo miedo, sin mencionar que Tie-Ji solo era un pie más alto. Cuando sonó el silbato, Hansen salió y golpeó el pecho de Tie-Ji. Sin embargo, Tie-Ji se quedó quieto, mirando a Hansen con desprecio. Su cuerpo se volvió dorado como el Buda. Era como si se hubiera convertido en una estatua. Resultó que Tie-Ji estaba tratando de usar Super Diamond Body para recibir el golpe de Hansen y no tenía la intención de bloquearlo en absoluto, lo que hizo que muchos soldados de la galaxia suroeste silbaran, enojados por la arrogancia de Tie-Ji. Capítulo 500. Ya has perdido. Sin embargo, Tie-Ji no solo estaba siendo arrogante. La razón por la que mostraba tanta confianza no era porque menospreciara a su oponente. Para Tie-Ji, era menos importante vencer a Hansenador. Su principal objetivo era ganarse la aprobación de Yi Yanran y los His. De lo contrario, incluso si se hubiera convertido en un guardia de Yi Yanran, no recibiría mucha atención. Por lo tanto, Tie-Ji necesitaba mostrar su lado más fuerte. Incluso si no podía hacer que Yi Yanran se satisfaciera, tendría que obtener la aprobación de los His al menos. Al ver que Tie-Ji estaba tratando de bloquear su golpe con Super Diamond Body, Hansen no estaba enojado en absoluto, sino feliz. Si hubiera un idiota parado quieto recibiendo tu golpe, ¿de qué habría que estar enojado? Hansen agregó más fuerza a su golpe y golpeó el pecho de Tie-Ji. Los terribles golpes le arrancaron el traje de combate a Tie-Ji, exponiendo sus músculos significativos que brillaban como el metal. Boom, boom, boom. El choque entre el puño y el músculo hizo sonidos amortiguados como metal, lo que hizo que la audiencia se sintiera conmocionada. Después de una serie de ataques, Hansen retiró sus puños y dio un paso atrás. Sus puños de jade ya estaban hinchados y rojos, incluso la sangre fluía de algunos puntos. Sin embargo,
Tieji ni siquiera se movió. Sus músculos ni siquiera estaban rojos. De pie en el escenario como un dios antiguo, parecía invencible. ¡Qué miedo! ¿Cómo es que no le afectaron los golpes en absoluto? Por supuesto que no le afectó. Fue Super Diamond Body, que ocupa el 10º lugar entre todas las artes hipergeno. Escuché que incluso si alguien hubiera tenido éxito inicial, nadie podría herirlo con un nivel de condición física por debajo de 120. Maldita sea. Eso es increíble. Si lo hubiera sabido, también lo habría practicado. Jaja, olvídalo. Sin mencionar la dificultad para obtener esa arte hipergeno, incluso si la tienes, sería imposible para ti tener éxito inicial sin 5 o 6 décadas de práctica, a menos que seas especialmente talentoso. ¿Harías esa apuesta? ¿Cuántos años tiene Tieji? Debe tener solo 30 y tantos. ¿Cómo es que ha practicado tanto tiempo? Por eso lo llamamos elite y genio. La gente común no se puede comparar con él. Solo alguien con un nivel de condición física superior a 120 podría herirlo, entonces ¿no significa que Ansem no tenía ninguna posibilidad? Su golpe más fuerte fue solo 110 más. Sí, ¿no viste que Tieji ni siquiera prestó atención al ataque de Ansem? La brecha entre ellos es tan grande que no hay forma de evitarla. Ay, Ansem no pudo vencer a Tieji después de todo. No puedes decirlo así. ¿Cuántos años tiene este Ansem? A la edad de Tieji, debe ser mucho más fuerte que Tieji. Desafortunadamente, ahora es demasiado joven. No hables de la edad. Perder es perder. Nosotros, los soldados de la galaxia suroeste, no somos perdedores amargos y no necesitamos excusas. Muchos soldados que observaban estaban discutiendo. La mayoría de ellos estaban impresionados por la fuerza de Super Diamond Body y sintieron pena por Ansem. Al ver la actuación de Tieji, el secretario se sintió secretamente aliviado. Esta vez, cometió un gran error, pero afortunadamente, el resultado no fue muy diferente de su predicción. Tieji todavía vencería a Ansem, lo que hizo que el secretario se sintiera mucho mejor. Si Tieji fuera derrotado por Ansem, entonces su investigación se convertiría en una gran broma. Incluso si el jefe no lo regañaba, el secretario se sentiría mal. Lo más importante era que esto podría costarle la confianza del jefe. Si ni siquiera podía hacer un breve análisis correctamente, ¿confiaría el jefe en él con asuntos más importantes en el futuro? Para un secretario, era peligroso perder la confianza de su supervisor. ¿Pareces aliviado? El jefe de repente se volvió y miró al secretario. No. El secretario se sorprendió y respondió apresuradamente. ¿Crees que Ansem perderá? El jefe volvió a preguntar. Yo. El secretario murmuró, sin saber cómo responder. No es tu culpa equivocarte en la investigación. Después de todo, no viste a Ansem en persona. Sin embargo, si todavía no logras hacer las evaluaciones correctas después de haberlo visto, entonces solo puede significar que todavía tienes mucho que aprender. Dijo el jefe con indiferencia. Jefe, ¿está diciendo que Ansem ganará? El secretario de repente se puso pálido, pero el jefe no dijo mucho más, mirando profundamente a los dos soldados en el escenario. ¿Ya terminaste? Al ver que Ansem retrocedía, Tieji dijo fríamente. Sí. Ansem balanceó sus brazos para aliviar el escozor de sus huesos. Después de haber golpeado a Tieji una docena de veces, sus huesos estaban a punto de romperse. Super Diamond Body era realmente bastante aterrador. ¿Quieres ir solo? Preguntó Tieji. No, estoy bien. Ansem negó con la cabeza y dijo. Entonces es mi turno. Dijo Tieji y levantó el puño, listo para golpear a Ansem. No creo que debas hacer eso. Dijo Ansem con el ceño fruncido. ¿Por qué? Tieji frunció el ceño ligeramente, sin entender lo que Ansem quería decir. Porque ya has perdido. Ansem le dijo seriamente a Tieji. Tonterías.
Tieji resopló y no se dignó a hablarle a Hansen de nuevo, alzando el puño hacia él. Al igual que Tieji, Hansen se quedó quieto ante el puño de Tieji. Entonces, Hansen también ha practicado el supercuerpo de diamante. Eso es improbable. ¿Qué edad tiene? Aunque sea talentoso, es imposible que haya logrado practicar el supercuerpo de diamante. ¿Por qué se queda quieto entonces? ¿Está esperando que lo golpeen? ¿Quién sabe? Él solo dijo que Tieji ya había perdido. Así que debe haber alguna razón. Los soldados miraron a Hansen, que estaba inmóvil, desconcertados. El puño de Tieji estaba a punto de golpear la cara de Hansen, pero él seguía de pie con calma, como si Tieji no estuviera tratando de atacarlo. Cuando el puño de Tieji estaba a menos de 5 pulgadas de la cara de Hansen, el corazón de todos se les fue a la garganta. Y Tieji se congeló de repente. Aunque el puño de Tieji estaba a solo pulgadas de Hansen, Tieji se detuvo de repente y parecía aterrorizado. Estaba muy pálido y empezó a sudar frío. Si se observaba de cerca, su cuerpo también temblaba. Solo te sugerí que no hicieras ese movimiento, pero no me hiciste caso. Ahora me temo que tendrás que sufrir un poco. Dijo Hansen suspirando. Tú. Tieji estaba a punto de decir algo, pero cuando solo dijo una palabra, la sangre le llenó la boca y su cuerpo metálico se volvió pálido de repente. Los lugares donde Hansen lo había golpeado se pusieron rojos. Tieji intentó con todas sus fuerzas golpear la cara de Hansen, que estaba justo al lado de su puño, pero solo se movió una pulgada antes de empezar a vomitar sangre. Su magnífico cuerpo cayó junto a los pies de Hansen, y no pudo volver a ponerse de pie después de luchar. La sangre le salía de la boca continuamente. Un extraño silencio se apoderó del lugar. Todos miraban incrédulos, conmocionados. Capítulo 501, Rey Soldado del Suroeste. La explosión Yin-Yang que Hansen había practicado durante mucho tiempo finalmente se puso en práctica. La explosión Yin-Yang inventada por el profesor Bai era un método para usar la fuerza y podía ser usado por personas de cualquier estatus. La tasa de conversión de Hansen de la fuerza Yin había llegado a más del 95%. Inicialmente, pensó que podría llevar algo de trabajo adicional deshacerse de Tieji. Después de todo, la fuerza Yin no podía hacerle daño a Tieji cuando sus extremidades eran golpeadas. Solo cuando Hansen golpeaba a Tieji donde estaban los órganos internos, Hansen podía lastimar los órganos vulnerables. Sin embargo, inesperadamente, Tieji estaba tan confiado en su estado físico y su supercuerpo de diamante que no intentó bloquear los golpes de Hansen en absoluto, lo que le ahorró a Hansen muchos problemas. Como era simplemente un concurso, Hansen no tenía ningún pensamiento asesino. De lo contrario, si hubiera golpeado la cabeza de Tieji, este se habría convertido al menos en un idiota si no lo hubiera matado. Sin embargo, Tieji no tenía la culpa de su negligencia. En una era interestelar como esta, donde la eficiencia lo es todo, había poca gente dispuesta a dedicar tiempo y energía a practicar la fuerza Yin. Además, aún menos gente podía tener éxito. Normalmente hablando, un evolucionado podía mejorar mucho su capacidad de lucha sin importar qué arte hipergeno practicara. Por ejemplo, el cuchillo del trueno que Hansen había recibido pero que no había tenido tiempo de practicar todavía podía mostrar efectos obvios en poco tiempo. Sin embargo, la práctica de la fuerza Yin no solo requería mucho tiempo, sino que tampoco ayudaba mucho a mejorar la capacidad de lucha. Al principio, sería encomiable que la fuerza Yin pudiera penetrar una pulgada con una baja tasa de conversión. En términos de cazar grandes criaturas, la capacidad de lucha no se mejoraba, sino que se debilitaba. Para las criaturas más grandes, incluso su piel tendría más de una pulgada de grosor. Con la fuerza Yin, ni siquiera se podía penetrar su piel. Mientras tanto, la fuerza se reducía casi a la mitad. Así que, esta habilidad era completamente inútil.
Y francamente, era una porquería. Había poca gente que practicara la fuerza Jin y aún menos que tuviera éxito. Tieji tenía un estado físico tan bueno que incluso sus órganos internos eran lo suficientemente resistentes para soportar golpes por encima de 100. Si su oponente no fuera Hansen, sino alguien con un índice de estado físico justo por encima de 100, la fuerza Jin no le haría daño a Tieji si la tasa de conversión fuera inferior al 95%. Una tasa de conversión del 80% ya era bastante rara. Tieji nunca había visto una fuerza Jin tan poderosa en su vida, así que no pensó que Hansen tuviera forma de hacerle daño en primer lugar. Hansen golpeó a Tieji repetidamente, hiriendo sus órganos internos en secreto. La fuerza Jin no podía detectarse fácilmente, y era completamente normal que alguien sintiera dolor bajo fuertes golpes, por lo que Tieji no prestó atención. Después de que Tieji usara su fuerza, sus órganos internos dañados colapsaron. Por eso Hansen le dijo que no se moviera. Si Tieji hubiera ido al médico directamente, las consecuencias no habrían sido tan graves. Sin embargo, Tieji siguió intentando atacar, lo que empeoró sus lesiones en los órganos internos. Sin descansar durante varios meses, no podría volver a levantarse. Los médicos del equipo médico llevaron rápidamente a Tieji, que estaba poniendo los ojos en blanco, dejando a Hansen disfrutando de las ovaciones y aplausos solo en el escenario. Nadie se había imaginado que el invencible tigre de sangre azul fuera derrotado de esa manera, de una forma tan inimaginable. La decisión de Tieji de dejar que Hansen lo golpeara se vio como una señal de ignorancia y arrogancia, mientras que Hansen se convirtió en el héroe y la gloria de la galaxia suroeste de la noche a la mañana. Muchos verdaderos maestros estaban asombrados por la actuación de Hansen. Naturalmente, podían decir que Hansen estaba hiriendo los órganos internos de Tieji con la fuerza Jin. Sin embargo, el supercuerpo de diamante que Tieji practicaba tenía un efecto de mejora de sus órganos internos, aunque estaba en la primera etapa. Sin una fuerza de más de 100, ni siquiera la fuerza Yang podía hacer daño al corazón de Tieji directamente, y mucho menos la fuerza Jin. Hansen tenía un nivel de estado físico de alrededor de 110. El hecho de que fuera capaz de vencer a Tieji de esa manera indicaba su increíble talento para practicar la fuerza Jin. Con numerosos oficiales superiores presentes, entre los que había muchos superadores, nadie se atrevió a decir que podía usar la fuerza Jin mejor que Hansen. Muchos superadores miraron a Hansen con más respeto. Un joven que podía soportar el aburrimiento para practicar la fuerza Jin también no era una persona cualquiera. Su perseverancia e insistencia eran todo lo que se necesitaba para que la gente recordara su nombre. La última pelea fue entre Zheng Yuse y Hansen, que competían por el título de Rey Soldado del Suroeste. La lucha por el tercer puesto fue cancelada debido a la grave lesión de Tieji. No le costó mucho esfuerzo a Hansen vencer a Tieji, lo que le facilitó la pelea contra Zheng. Zheng Yuse tenía un nivel de estado físico similar al de Hansen cuando Hansen usaba todos los métodos para mejorar su estado físico. Además, Zheng Yuse era un buen luchador, así que no sería descuidado frente a Hansen, que acababa de vencer a Tieji sin sentido. Zheng Yuse fue muy cuidadoso y tomó la posición defensiva al principio, intentando vencer a Hansen, que ya había luchado una vez, consumiendo su energía, lo que también mostraba su respeto por Hansen. De esta manera, Hansen tuvo la oportunidad perfecta de demostrar plenamente las habilidades que había aprendido. 7 asesinatos, doble espada, desvío y otras habilidades eran tan grandiosas que los soldados estaban todos deslumbrados, aplaudiendo más y más fuerte. A ojos de los verdaderos maestros, Zheng Yuse había perdido desde el principio. Las dos personas tenían un estado físico similar, o quizás Zheng Yuse era incluso más fuerte. Sin embargo, en términos de cultivo de artes marciales, Hansen estaba obviamente en un nivel mucho más alto. Zheng Yuse estaba completamente siguiendo el liderazgo de Hansen.
Solo podía actuar pasivamente, sin ninguna esperanza de ganar. Hoy en día, cada vez menos jóvenes se dedican realmente a las artes marciales. La mayoría de la gente solo se centra en las habilidades en lugar de en las artes. Por eso nunca alcanzan un nivel alto. Este Hansen es muy bueno, parece un verdadero maestro. Seguro que tendrá un gran futuro, dijo el jefe con aprobación. El secretario sonrió irónicamente por dentro. Cuanto más le gustaba Hansen al jefe, más grande era su error. Sin embargo, después de ser criticado por el jefe, el secretario se había dado cuenta de que debía dejar de encubrir su error, sino enfrentarse a él para evitar errores similares en el futuro. Sin ningún suspense, Hansen venció a Sen Yuse y se convirtió en el nuevo rey soldado del suroeste. Sen Yuse no pudo contraatacar eficazmente de principio a fin. Era como si las dos personas no estuvieran en el mismo nivel. De hecho, Sen Yuse tenía miedo antes de empezar, aterrorizado por las lesiones de Tieji infligidas por Hansen. Sen Yuse fue demasiado conservador para rendir al nivel habitual. Si hubiera podido luchar normalmente en lugar de ser demasiado defensivo, Hansen no habría podido ganar tan fácilmente. Aunque el título de Rey Soldado del Suroeste era anual, seguía siendo bastante valioso, especialmente por el hecho de que Hansen venció al Tigre de Sangre Azul Tieji para obtenerlo. El propio jefe le entregó personalmente a Hansen la medalla y el certificado. Por desgracia, no había ninguna recompensa material o monetaria en el ejército, lo que molestó un poco a Hansen. Los soldados que habían participado en el concurso volvieron a sus tropas y contaron a los demás cómo Hansen había vencido a Tieji, haciendo que el nombre de Hansen fuera conocido por casi todos en la galaxia del suroeste, lo cual era un gran honor. Capítulo 502. El otro guardia. Lo siento, capitán. He metido la pata, dijo Tieji con ironía al apuesto hombre que estaba sentado a su lado, tumbado en la cama del hospital. Gatito, no te sientas mal por ti mismo. Un hombre solo puede crecer con los errores. Si un hombre nunca ha cometido un error, solo significa que es una flor dedicada que nunca ha visto tormentas. Ahora mismo sigues siendo un gatito, pero después de experimentar error tras error, un día te convertirás en el verdadero tigre de sangre azul. Los errores no son malos para ti. Mientras no hayas muerto, esos errores te nutrirán con el tiempo. El hombre guapo dijo con una sonrisa. capitán. Un tipo tan fuerte como Tieji casi sollozó. Llorar después de ser golpeado no es el estilo de Blue Blood. El hombre guapo le dio una palmada cariñosa a Tieji en la cabeza. Si alguien hubiera visto la escena, definitivamente se habría sentido raro o incluso divertido. El hombre guapo parecía tener unos 20 años, mucho más joven que Tieji. Sin embargo, Tieji parecía un niño frente a él. Sin embargo, por raro que pareciera, había una armonía en ello. Aunque parecía divertido, no había nada extraño. Si alguien conociera al hombre guapo, no se sentiría raro en absoluto. Louis, el capitán de la Fuerza de Reserva de Blue Blood, solo tenía 27 años, pero tenía el apodo de Capitán Diablo. Nadie sabía cuán fuerte era Louis. Los miembros de la Fuerza de Reserva de Blue Blood eran como niños frente a Louis, incluido Tieji. Lo más probable es que el programa de entrenamiento de la Fuerza de Reserva de Blue Blood lo haya hecho y ejecutado Louis. El apodo de Tieji, Tigre de Blue Blood, fue en realidad de Louis. Sin embargo, Louis inicialmente llamó a Tieji Gatito de Blue Blood. Excepto por Louis, cualquiera que llamara a Tieji así sería golpeado con fuerza. Luego, los otros miembros de la Fuerza de Reserva torcieron el nombre y llamaron a Tieji el joven tigre, que luego se convirtió en Tigre de Blue Blood cuando se extendió más. Ponte mejor y te esperan peores entrenamientos en el futuro. No creas que no hay consecuencias por tu pérdida. Después de que regreses, tu entrenamiento se duplicará, dijo Louis con ligereza. Sí,
Capitán, entrenaré más duro. La próxima vez, no perderé contra ese tipo. Dijo Tieji, apretando los dientes. Ya no es tu oponente. Sin embargo, es un buen pensamiento tenerlo. Consérvalo. Louis sonrió y pensó en Ansenador. Reflexionando sobre los detalles de la actuación de Ansen en el concurso, Louis curvó los labios en una extraña sonrisa. Cuando Ansen regresó a Daphne, se presentó en la oficina de Ji Yanran. Justo cuando entró en la oficina, olió fragancia antes de ver a su novia lanzándose sobre él. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura y le sostuvo la cara con la mano, besándolo apasionadamente. Mi querido, eres tan grandioso. Te amo mucho. Ji Yanran no esperaba que Ansen derrotara a Tieji y obtuviera el puesto. Ella le ofreció con entusiasmo sus labios más calientes, que Ansen nunca rechazaría. Él le sujetó las nalgas con las manos, admirando lo regordetas y rebotantes que eran. Ji Yanran, que generalmente era tímida, parecía estar de muy buen humor esta vez. Incluso desabrochó la camisa de Hansen y le besó el cuello. Cuando Ansen salió de la oficina con las piernas débiles, todavía podía oír la tentadora voz de Ji Yanran. Esta es una recompensa especial para ti. Me encanta esta recompensa. Ansen caminó mientras tarareaba una canción. En poco tiempo, de repente sintió un escalofrío. Ansen se estremeció y miró hacia adelante. Una mujer con uniforme militar estaba de pie frente a él, mirando fríamente a Ansen como si fuera un animal. La expresión del rostro de la mujer le hizo sentir a Ansen que no estaba mirando a un hombre, ni siquiera a un humano. En sus ojos, Ansen no era diferente de un gato o un perro. Si Wendy podía describirse como una soldado fría, entonces esta mujer parecía una asesina sedienta de sangre. Aunque Hansen nunca había visto a esta mujer antes, ya tenía esta impresión en la primera vista. No podía decir por qué, pero pensó que esta mujer era tan aterradora que prefería vencer a 10 hombres como Tieji antes de enfadarla. La mujer pasó directamente junto a Ansen y, sorprendentemente, llamó a la puerta de Ji Yanran. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo es que nunca la he visto antes? Ansen de repente tuvo un pensamiento. En este momento, la explicación más plausible para la mujer que no era de Daphne para visitar a Ji Yanran era que la mujer era la otra guardiana. Aunque Ansen no sabía cuál era la identidad de la mujer, podía sentir que la mujer era mucho más fuerte que él con su aguda percepción. Ansen incluso sospechó que la mujer era una superadora, de lo contrario era poco probable que le diera una sensación de supresión. Muy pronto, la conjetura de Ansen se corroboró. Y por la noche, Ji Yanran estaba charlando con Ansen usando el comunicador, tumbada en su cama. ¿Esa mujer es tu otra guardiana? Ansen todavía recordaba a esa mujer y preguntó casualmente. Sí, esa es la coronel Annie. Ella es mi nueva guardiana. No intentes coquetear con ella. Ella es una superadora. Si la enfadas, no podría detenerla. Dijo Ji Yanran sonriendo. Mi querida esposa, ¿qué hace tu familia? ¿Son capaces de conseguirte una superadora como guardiana? Ansen no pudo evitar preguntar. Ansen nunca había preguntado por la familia de Ji Yanran, pero esta vez se sorprendió mucho. Incluso los capitanes de las naves espaciales interestelares no serían tan extravagantes como para usar superadores como guardias. ¿Has estado siguiendo las noticias recientemente? Ji Yanran no respondió, pero preguntó. No muchas, pero sí sé algo. Ansen leía las noticias de vez en cuando en caso de que supiera muy poco sobre la sociedad. ¿Has visto alguna noticia relacionada con los Jis? Ji Yanran preguntó con una sonrisa. ¿Noticias sobre los Jis? Ansen pensó en ello y de repente abrió los ojos. ¿Te refieres a la que entró en las elecciones recientemente? A la mañana siguiente, Ansen se levantó y se teletransportó al santuario de Dios. Esta vez, no se apresuró a ir a cazar.
Decidió ir al mercado del refugio de la rueda estrellada para comprar algunas almas de bestias mutantes. Incluso si las almas de bestias mutantes no le fueran tan útiles, él podría fácilmente elevarlas a almas de bestias mutantes berserker con el cristal negro para ganar mucho dinero. No había que perderse una buena oferta como esa. Capítulo 503. Comprando almas de bestias. Ansem deambuló por el mercado del refugio de la rueda estrellada, que era mucho más bullicioso que el refugio de la diosa, que pertenecía a Ansenador. Sin embargo, las almas de bestias mutantes seguían siendo difíciles de encontrar, y no había ninguna de las almas de bestias de sangre sagrada. Ansem tenía la vista puesta en varias almas de bestias mutantes y preguntó por el precio, pero la mayoría de los dueños no querían dinero en efectivo, sino intercambiarlas por un alma de bestia del mismo nivel. A los que se vendían por dinero en efectivo, a Ansem no le gustaban tanto. Una de cada 100 almas de bestias sería berserker. Entonces, si Ansem vendiera almas de bestias berserker en grandes cantidades, alguien eventualmente sospecharía de él, por lo que no quería vender demasiadas. En este momento, Ansem estaba buscando un alma de bestia que pudiera volverse una docena, o incluso docenas de veces más valiosa una vez que se volviera berserk. Tal vez incluso podría ganar suficiente dinero para comprar un alma de bestia de sangre sagrada. Eso no era improbable. No podía elegir almas de bestias de sangre sagrada, pero podía elegir algunas almas de bestias mutantes raras que eran muy populares entre los evolucionadores. Una vez que las volviera berserk, su valor sería increíblemente alto. Por supuesto, si Ansem se quedara con las almas de las bestias por un tiempo, también les serían útiles. Ansem vagó lentamente por el mercado y vio 2 almas de bestias mutantes en una tienda después de un tiempo, una de las cuales le gustó mucho. Hola, ¿cuánto quieres por el lobo nevado mutante? Ansem le preguntó al dueño, señalando un alma de bestia lobo que parecía una bola de nieve. Los lobos nevados no eran raros en el campo de hielo. De hecho, había tantos que causaban muchos problemas. En el campo de hielo, se podían ver fácilmente cientos de miles de lobos nevados vagando. Aunque la mayoría de los lobos nevados eran criaturas primitivas, normalmente hablando, los humanos no podían atacar a un grupo tan grande en absoluto. Algunos lobos nevados incluso tenían un grupo de 100.000. Sin el equipo de miles de personas, los humanos no podían luchar contra los lobos. Por lo tanto, a menos que fuera en una gran campaña de caza organizada por el dueño del refugio, la gente común apenas podía matar a ningún lobo nevado. Obtener sus almas de bestias era aún más difícil. Por otro lado, la habilidad del alma de la bestia era esencial para las personas que vivían en el campo de hielo. El alma de la bestia incluso podía salvarles la vida. Incluso el alma de bestia primitiva del lobo nevado era varias veces mayor que otras almas de bestias primitivas. Las almas de bestias lobo nevado mutantes eran aún más inaccesibles. Ansem estimó que si pudiera producir un alma de bestia lobo nevado mutante berserk, su precio no sería más barato que las almas de bestias de sangre sagrada ordinarias. El tipo de alma de bestia del lobo nevado era armadura. A diferencia de la armadura ordinaria, la armadura del lobo nevado tenía un efecto contra el frío. Cuanto más avanzada era el alma de la bestia, más caliente se volvía. Con un alma de bestia lobo nevado de sangre sagrada, uno podía sobrevivir a las tormentas de nieve en el campo de nieve y regresar a salvo. Incluso si uno cayera en un agujero de hielo o durmiera en los glaciares, no se congelaría hasta morir. Esta habilidad no debía tomarse a la ligera. La fuerza de la naturaleza era horrible, especialmente en el santuario de Dios. Si uno se encontrara desafortunadamente con una tormenta de nieve y se perdiera en el campo de hielo, incapaz de encontrar ningún refugio, entonces incluso los evolucionadores con más de 100 en nivel de aptitud podrían congelarse fácilmente hasta morir. Por supuesto, Ansem estaba equipado con piel de jade él mismo, por lo que el hielo y la nieve no le eran tan dañinos.
A menos que perdiera el suministro de alimentos durante mucho tiempo, no moriría de frío. Intercambio por arma de alma de bestia del mismo nivel, mejor sea espada pesada. El dueño miró a Hansen, sin el entusiasmo que debería tener un vendedor. Eso era completamente normal. Después de todo, estaba vendiendo cosas populares que todos querían. Debido a que la solicitud del propietario era específica, nunca se hizo un trato. Una docena de minutos antes de que llegara Hansen, varias personas habían pasado y preguntado, pero todavía no había un trato. ¿Quieres intercambiar por una licencia de Saint Hall? Hansen no tenía almas de bestias en sus manos, por lo que solo podía comerciar con licencias. Una licencia de clase S para evolucionadores. Puedo pagarte extra. Pero no quiero nada por debajo de la clase S. El dueño dijo directamente. Aunque el lobo nevado mutante es valioso, no es suficiente para ser intercambiado por una licencia de Saint Hall de clase S, ¿verdad? Hansen miró la otra alma de bestia mutante que tenía el dueño. Era un alma de bestia mono negro, de 6 a 9 pies de alto. Su pelo parecía tungsteno. Los músculos de su pecho eran tan fuertes que parecían bloques de hierro, luciendo magníficos. ¿Realmente tienes una licencia de Saint Hall de clase S? Los ojos del dueño se iluminaron. Finalmente se emocionó y miró a Hansen con expectación. ¿Cuál es el tipo de esta alma de bestia mutante? Hansen no respondió, pero preguntó, señalando al mono negro. Es un alma de bestia cambiaformas, mono violento. Después de cambiar de forma, tu fuerza aumentará mucho. Sin embargo, solo podría aumentar tu fuerza, e incluso perjudicaría un poco tu flexibilidad. Siendo un hombre honesto, el dueño explicó los pros y los contras del mono violento mutante. ¿Cuánta fuerza me puede dar? Los ojos de Hansen se iluminaron un poco. Las almas de las bestias con deficiencias definitivamente tendrían fortalezas más sobresalientes. La fuerza pura era bastante útil para Hansenador. Después de todo, su fuerza no era suficiente en este momento. Todavía le resultaba difícil matar criaturas de sangre sagrada con una fuerte defensa. Esto depende de tu aptitud. Normalmente hablando, el aumento debería ser de más de 10 puntos. El dueño meditó y dijo. Hansen calculó y encontró que más de 10 puntos eran bastante buenos. Con su habilidad actual, podría fácilmente lograr un 120 a un 130. Si lo evolucionara a un alma de bestia berserk, el aumento debería ser mayor. Una licencia de Saint Hall de clase S para evolucionadores por 2 almas de bestias tuyas. ¿Qué te parece? Hansen sacó una licencia y se la mostró al dueño. Después de todo, el campo de hielo era una región pequeña. Si estuviera en un área más poblada, muchas personas matarían para comerciar con un alma de bestia mutante por una licencia de Saint Hall de clase S. Sin embargo, en este lugar, los recursos eran tan limitados que el dueño todavía dudaba sobre el trato. Después de meditar un rato, el dueño obviamente quería mucho la licencia de Saint Hall de clase S. Dijo con decisión. De acuerdo, hagámoslo. El trato se completó sin problemas, y Hansen obtuvo el lobo nevado mutante y el mono violento. Con emoción, Hansen los convocó para probarlos. El lobo nevado se convirtió en una cota de malla blanca que cubría el cuerpo de Hansenador. El casco tenía la forma de la cabeza del lobo. Hansen parecía el hombre lobo blanco desde lejos, luciendo bastante guapo. En cuanto al efecto contra el código, Hansen también lo experimentó. Estaba mucho más cálido después de ponerse la cota de malla, sintiéndose como un aire acondicionado. Transformándose en el mono violento, Hansen se convirtió en un mono negro y se sintió fortalecido inmediatamente. Obviamente, el alma de la bestia aumentó mucho su fuerza. Aunque su cuerpo se volvió mucho más torpe, Hansen pudo aceptar ese resultado debido a la mejora en su fuerza. Hansen estaba muy satisfecho con este trato.
En el futuro, si convirtiera esta alma de bestia en una berserk con el cristal negro, podría elegir usarla o venderla. Capítulo 504. Pez azul. Ansem dejó el refugio Starbeel para cazar. Debido a que el gruñidor dorado no había terminado su evolución, Ansem no podía alimentar al mono violento o al lobo nevado con el cristal negro en este momento. Ansem estaba a punto de ir al lago helado, que estaba cerca del océano y posiblemente conectado al océano subterráneo. Debido al frío, el lago estaba congelado todo el año y se podía pisar por humanos o monturas. La gente común solo necesitaba hacer un agujero en el hielo para pescar criaturas. Una vez que las criaturas que parecían peces salían del agua, sus habilidades se reducían mucho, lo que facilitaba mucho matarlas. Ansem compró el pescado y la carnada especialmente hechos en la Alianza. Cuando llegó al lago helado, se dio cuenta de que no era diferente de los glaciares. Bajo sus pies había hielo grueso. Incluso el lugar más delgado tenía de 3 a 6 pies de grosor. Había mucha gente en el lago helado. Debido a los limitados recursos en el campo de hielo, el lago helado se podía considerar un buen lugar para ir a pescar, ya que a veces se podían ver criaturas mutantes. Se necesitaba paciencia para pescar allí. Si tenía buena suerte, podría llevarle solo un día atrapar una criatura mutante. Si su suerte era mala, le llevaría más de medio mes atrapar una. Ansem llegó principalmente al lugar para llenar sus puntos de geno primitivos. Dado que los peces del lago helado eran en su mayoría primitivos y de tamaño pequeño, eran perfectos para él. Por supuesto, sería lo mejor si pudiera atrapar una criatura mutante. De lo contrario, tampoco importaría. En la gran área del lago helado, Ansem podía ver a muchas personas pescando junto a agujeros de unos 3 pies de diámetro. Ansem no planeó hacer el agujero él mismo. Encontró un agujero que ya no se usaba, se ocupó del hielo delgado que ya se había formado, puso la carnada en el anzuelo y pescó en el agujero. Ansem bajó su taburete y se sentó. Con la cota de malla de lobo nevado, no sentía frío en absoluto. Sacando un libro de texto de lenguaje antiguo, Ansem comenzó a leer mientras esperaba a que los peces mordieran el anzuelo. ¿Eres tú? Cuando Ansem se sentó por un rato, alguien que caminaba con un bastón en la mano corrió hacia Ansem con sorpresa después de verlo. Ansem levantó la vista y descubrió que era la mujer alta, Wantong. Al ver lo que tenía en la mano, Ansem se dio cuenta de que ella también estaba allí para pescar. ¿También estás aquí para pescar? Ansem le sonrió a Wantong. Tú. Gracias por la otra vez. Wantong abrió la boca y no supo qué decir. ¿Qué? Ansem estaba aturdido, incapaz de comprender por qué le agradecía. Gracias por salvar el refugio Starbeel. Dijo Wantong apresuradamente. Fue pan comido. Necesitaba agradecerte por cargarme en tu espalda el otro día. Dijo Ansem con una sonrisa. Wantong, que era bastante despreocupada, no pudo evitar sonrojarse al escuchar lo que dijo Ansenador. Había entendido que Ansem estaba bien el otro día. A diferencia de lo que ella había pensado, Ansem no necesitaba ser salvado, mientras que ella lo cargó en su espalda por la fuerza. Ve a pescar ahora. Si llegas tarde, te perderás los buenos lugares. Ansem señaló los agujeros en el hielo. Wantong asintió y corrió rápidamente hacia allí. No sabía qué decir, ya que este tipo de situación estaba más allá de su inteligencia emocional. Wantong comenzó a pescar a unos 20 pies de Ansem, mientras lo miraba de vez en cuando mientras pescaba. Ansem siguió leyendo y no la notó en absoluto. Más de media hora después, Ansem, que estaba leyendo, sintió algunos movimientos en la línea de pesca que tenía en la mano. Ansem dejó caer el libro que tenía en las manos y miró la boya que flotaba en el agua, que temblaba ligeramente. Ansem puso su dedo en la línea de pesca y sintió el temblor como un médico tradicional chino que siente el pulso.
no tiró inmediatamente. Después de absorber el cristal rojo, el cerebro de Hansen tenía capacidades perceptivas mucho más fuertes. Al sentir los movimientos de la línea de pesca, podía imaginar en su mente lo que estaba sucediendo bajo el agua. La discapacidad estaba fuera de las expectativas de Hansen, pero era algo grandioso para él en este momento. Solo con sentir la línea de pesca, Hansen había aprendido que la criatura no había envuelto el cebo en este punto, sino que había mordido el borde del cebo. De repente, la línea de pesca se movió violentamente. Sin dudarlo, Hansen agarró la línea de pesca y tiró con fuerza. La línea de pesca fue tirada con bastante fuerza en el otro extremo. Hansen no la tiró con fuerza, sino que se relajó un poco y continuó enrollando cuando la criatura se debilitó. Cuando la criatura volvió a tirar con fuerza, Hansen volvió a relajar la línea de pesca. Después de varias veces, la criatura finalmente se debilitó bastante. Hansen entonces tiró de la línea de pesca con fuerza. Era un pez azul enorme de más de 1 pie de largo, con sus escamas brillando con una luz azul oscura. Hansen inmediatamente convirtió su mano en una cuchilla, cortando al pez azul usando la habilidad de cuchillo del trueno que aún practicaba, cortándole la cabeza rápidamente. Criatura primitiva pez azul matada. No se obtuvo alma de bestia. Come su carne para obtener de 0 a 10 puntos de geno primitivos. Aunque era solo una criatura primitiva, Hansen ya estaba bastante contento. No había ningún riesgo y las ganancias eran grandes. Además, la criatura estaba fácilmente disponible para comer. No es de extrañar que tanta gente haya llegado al lago helado. Hansen diseccionó al pez azul y lo cortó en trozos finos. Mojando el pescado en la salsa que había traído, Hansen sintió que la dulzura de la carne estimulaba sus papilas gustativas. Era increíblemente sabroso. Carne de pez azul comida. Se ganó 1 punto de gino primitivo. Hansen continuó leyendo mientras pescaba. En menos de 2 horas, había atrapado 4 peces azules y 3 anchoas doradas. Aunque no había ganado ningún alma de bestia, sus ganancias eran considerables. La gente junto a Hansen tuvo menos suerte. Cuando Hansen ya había atrapado 7 peces, el más afortunado de los demás solo había atrapado 2. Mucha gente miraba a Hansen con envidia. Cada vez que Hansen tiraba de la línea de pesca, mucha gente cercana lo miraba. Wanton fue obviamente menos afortunada. Como la mayoría de la gente, no había conseguido nada desde que llegó. No se le podía culpar por eso. No todos tenían la capacidad perceptiva que tenía Hansenador. Era normal no atrapar nada, de lo contrario todos habrían venido al lago helado. Wanton, el pescado sabe bien. Ven aquí y pruébalo. Hansen le hizo un gesto a Wanton y dijo. Wanton había estado allí durante mucho tiempo, pero no había atrapado nada, lo que hizo que Hansen sintiera un poco de pena por ella. Además, Wanton lo había cargado en su espalda. Entonces, Hansen le dijo que compartiera el pescado con él, que de todos modos no podía terminar de comerlo. He traído algo para comer. Wanton se sintió bastante tímida, sacando algunas soluciones nutricionales de su bolsillo. Ven aquí. Es bastante aburrido comer solo. Hay tanta comida que sería un desperdicio si no la terminamos. Dijo Hansen con una sonrisa. Mientras Wanton todavía dudaba si debía acercarse, varias personas se acercaron a Hansenador. Uno de ellos lo miró fijamente y dijo. Amigo, tienes buen apetito, incluso para una marimacho como esta. Capítulo 505, Black God. Hansen miró a esa gente. Esas personas no tenían herramientas de pesca ni pertenencias personales, por lo que no parecían estar pescando allí. Vete a la mierda. Dijo Hansen con frialdad. Tienes bastante genio. Pero me temo que no te han dicho a quién pertenece este lugar. El líder del grupo de personas, un hombre de mediana edad, no se enfadó, sino que le sonrió fríamente a Hansenador.
Esas personas no se tomaron en serio las palabras de Hansen en absoluto. Caminaron hacia Hansen suspirando y comenzaron a tirar de la bolsa que Hansen usaba para colocar los peces que había pescado. ¿No me escuchaste? No me hagas decirlo de nuevo. Hansen frunció el ceño y dijo: «Jaja, chico, eres duro». Sin embargo, el refugio Blackwood no es el lugar adecuado para que te pongas duro. El hombre de mediana edad extendió la mano para agarrar los peces en la bolsa de Hansen. Nuestro jefe en Blackwood dice que la mitad de las ganancias en el lago helado deben entregarse al refugio Blackwood. Tienes 7 peces aquí, así que te la voy a poner más barata, solo te voy a quitar 3 anchoas doradas. Hansen había oído que, dado que el lago helado estaba cerca de uno de los 3 refugios más grandes, el refugio Blackwood, la gente del refugio Blackwood les cobraría algunas tarifas a las personas que pescaban allí. Normalmente, solo se les cobraría un pez primitivo, y luego la persona podría pescar todo el tiempo que quisiera. Estas personas le pidieron a Hansen 3 peces, que eran los más valiosos. Obviamente, estaban celosos de las ganancias de Hansen y planeaban chantajearlo. Inicialmente, Hansen planeaba darles un pez cuando se encontrara con gente del refugio Blackwood. Después de todo, era su lugar. Sin embargo, estas personas querían chantajearlo, lo que hizo que Hansen se negara a darles ni siquiera un pez. Al ver que el hombre de mediana edad llegaba a su espalda, Hansen no habló, sino que le pisó la mano. El golpe fue rápido y feroz, de manera que el hombre de mediana edad no pudo esquivarlo de ninguna manera. Hansen le pisó la mano y de repente gritó como un cerdo: «¡Maldita sea! Se atrevió a atacarnos». El resto de la gente vio que Hansen hacía un movimiento y rápidamente invocó sus almas de bestia, golpeando a Hansen inmediatamente. Parecía que estaban siendo despiadados, apuntando a las partes vitales de Hansen. Los ojos de Hansen se volvieron fríos. Cuando otras personas intentaban matarlo, por supuesto que no sería blando. Cuando las armas estaban a punto de golpearlo, levantó su mano derecha. Con el destello de 3 luces moradas, todas las armas se cortaron en pedazos, y 3 personas en la parte delantera fueron cortadas en el pecho y murieron al instante. Los otros 2 sobrevivieron por suerte porque no corrieron tan rápido. Llenos de terror, se volvieron para correr mientras gritaban: Váyanse ahora. La gente de Blackwood's Shelter está cerca y estarán aquí en un minuto. Wanton corrió y dijo. Hansen asintió ligeramente y dijo: Ustedes también deberían irse. Eviten esta área por el momento. Después de despedirse de Wanton, Hansen abandonó el lago congelado. No quería empeorar las cosas entre él y Black Earth Shelter, así que no había necesidad de buscar problemas. Sin embargo, cuando Hansen acababa de salir del lago congelado, una docena de montículos corrieron hacia él y se le acercaron en breve. Obviamente, lo estaban apuntando. «Jefe, él es el que mató a nuestros hermanos». Entre la docena de montículos, uno era del hombre de mediana edad que había huido. Señaló a Hansen y gritó. La docena de montículos rápidamente rodearon a Hansen. Su líder, un hombre con armadura negra y ojos como de halcón, miró a Hansen y dijo fríamente: ¿Mataste a mis hombres? Estaban tratando de matarme, así que, por supuesto, no podía elegir ser asesinado. Dijo Hansen, mirando al hombre de armadura negra. El hombre de armadura negra rápidamente invocó un cuchillo de alma bestial que era estrecho y largo. Lo apuntó a Hansen y dijo: No importa por qué, mataste a mis hombres en el lugar de ese refugio de Dios, así que mereces morir. Al decir esto, el hombre rápidamente blandió el cuchillo hacia Hansen. El cuchillo era tan rápido que era una luz negra, llegando al rostro de Hansen en un segundo. Hansen rápidamente cambió su expresión. El golpe del hombre de armadura negra fue tan rápido que Hansen no pudo esquivarlo completamente con su velocidad. Tuvo que rugir e invocar a la gárgola para bloquear el golpe con sus garras.
Cuando sus garras estaban a punto de chocar con el cuchillo largo del hombre de armadura negra, el cuchillo largo inesperadamente desapareció. Cuando apareció de nuevo, cortó el pecho de Ansenador. La sangre comenzó a salir de la herida de Ansen en el pecho. Por suerte, Ansen retrocedió a tiempo y desvió la mayor parte de la fuerza del cuchillo. Además, el glifo de la gárgola también hizo que su piel fuera más resistente para bloquear el daño. De lo contrario, Ansen habría sido destripado por este golpe. Las habilidades con el cuchillo de este hombre de armadura negra eran muy extrañas, y su estado físico era increíble, definitivamente mucho más resistente que Tie Ji. Ansen no fue asesinado por el golpe, lo que sorprendió un poco al hombre de armadura negra. Sin embargo, no dejó de atacar, sino que volvió a blandir el cuchillo hacia Ansenador. Varias personas del grupo también invocaron sus armas de alma bestial para abalanzarse sobre Ansenador. A juzgar por su velocidad, todos eran evolucionadores con un estado físico superior a los 100. Ansen sabía que no podía quedarse, o de lo contrario, definitivamente moriría allí. Usando el mantra de herejía y la sobrecarga al mismo tiempo, Ansen rápidamente se alejó corriendo. Sin embargo, esas personas sitiaron a Ansen y no había lugar para él. Ansen tuvo que abalanzarse sobre dos de ellos. Las dos personas cortaron a Ansen sin dudarlo. Ansen se movió hacia la izquierda y hacia la derecha, como un sauce en el viento, esquivando los ataques de ambas personas. Sin embargo, no había manera de que pudiera esquivar el golpe del hombre de armadura negra que lo perseguía. Su espalda se llenó de sangre de inmediato. Ansen apretó los dientes y se mantuvo en silencio. Salió corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron y rompió el asedio de las dos personas, corriendo velozmente por el campo de hielo. Sabía que no podía quedarse. El estado físico del hombre de armadura negra era incluso más fuerte que el suyo. En términos de estado físico y habilidades con el cuchillo, el hombre era el mejor de los mejores. Con la ayuda de los evolucionadores con un nivel de estado físico superior a los 100, Ansen definitivamente moriría si decidía quedarse. No podemos dejarlo irse vivo. El hombre de armadura negra condujo al grupo de personas a perseguir a Ansen, mostrando un fuerte deseo de deshacerse de él. Los recursos en el campo de hielo eran tan limitados que era completamente normal luchar por ellos. Black God no toleraría ningún desafío a sus intereses o autoridad, de lo contrario no habría manera de que pudiera liderar Black Earth Shelter. Ansen había sabido que la competencia por los recursos era feroz, pero no esperaba que fuera tan feroz como esta. La velocidad de Hansen era inferior a la de Black God para empezar. Sin ningún lugar donde esconderse en el campo de hielo, no había forma de que pudiera escapar así. Si no hubiera otros evolucionadores, podría intentar luchar contra Black God, arriesgando su vida. Sin embargo, en estas circunstancias, solo podía intentar escapar. Volviéndose rápidamente, Ansen corrió hacia el lago congelado de nuevo. Al ver a Black God acercarse, Hansen saltó dentro de uno de los agujeros de hielo y desapareció.